Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios porque pues ya las condiciones de nuestro país, de nuestras localidades han ido mejorando poco a poco, gracias a Dios por ello, pero seguimos recomendando que no bajemos la guardia, que no pensemos que las cosas han pasado. Pudiera ser que empiece alguna crisis nuevamente, pero si nosotros tenemos las previsiones necesarias, pues vamos a seguir con esta pandemia a la baja. Claro que confiamos en nuestro Dios, claro que sabemos que Él tiene el control, pero sigamos orando para que las cosas en nuestro país, en nuestra localidad, sigan a la baja para que prontamente estemos todos juntos. Bueno, estamos en el marco de la familia, estamos en el marco de predicar la palabra, de saber qué Dios nos dice a nosotros como pueblo suyo. Vamos a orar, hermanos, les pido que en sus lugares, en sus hogares, estemos atentos a una oración. Señor y Padre, gracias por la vida, gracias por la familia que nos has dado, gracias por esta congregación Alfa y Omega, porque finalmente, Señor, también nos hemos constituido como tal, como una familia, como una comunidad que está unida a través de Cristo Jesús. Quédate con nosotros y habla, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a entender todas las cosas que quieres que sepamos y que pongamos en acción. Sé con nuestro país, bendícelo y, Padre, ayúdanos para que a pesar de esta pandemia nosotros nos mantengamos haciendo lo que tú quieres que hagamos, para salir también y extender el evangelio a toda criatura. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por cada elemento familiar. Te lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues acabamos de leer esta porción de la Escritura. Dios bendice a Jacob. Bueno, pues hablar de esta familia, hablar de el pueblo de Israel, en este caso es el tiempo de los patriarcas, es la tercera generación después de Abraham, en donde se está cumpliendo la promesa de Dios que le hace, en este caso, a un abuelo. Estamos hablando y queremos hablar de la familia de Jacob, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, hermano de Esaú, todos constituyéndose como una sola familia, pero una familia muy peculiar, particular, porque pues de ahí se desprende todo lo que nosotros conocemos como los hebreos, como el pueblo de Dios. Y bueno, habría que entender todo este análisis histórico, teológico, en donde finalmente reconocemos sí a una familia, primero a un padre de familia que vive por allá en lo que ahora conocemos como Irak, Ur de los Caldeos, y escucha la voz de Dios, inmerso en todo un contexto pagano, en un contexto de otras ideas, pero que él escucha la voz y que obedece y decide ir a donde Dios le manda. Abraham. Después sigue su rumbo, sigue su curso, y Abraham tiene una serie de acontecimientos, de experiencias difíciles, algunas temerarias, como cuando esconde su matrimonio delante de Faraón con su esposa muy hermosa, dice la Escritura, y que se repite después a su nieto Jacob, porque también cuando él llega a un lugar de residencia, Raquel también es hermosa y también tiene miedo y dice: es mi hermana igual que su abuelo. Son acontecimientos que tal vez algunos no los den como certeros, como verdad, tal vez los den como fábulas o historias inventadas. Nosotros sabemos que es palabra de Dios y que es un testimonio escrito y que Dios quiso que se preservara y que se escribiera
incluso acontecimientos un tanto raros. Por ejemplo, aquella pelea que tiene Jacob con el ángel, que algunos dicen que la escritura lo plasma como una pelea entre un hombre contra Dios mismo, aunque la escritura dice que es un ángel. Y estas circunstancias a veces tan extrañas para algunos que dicen, bueno, pero ¿por qué tenía un hombre que pelear con Dios? Incluso se le dice a Abraham que él ha vencido a los hombres y también a Dios. No necesariamente que sea así, simplemente que hay un hombre que tiene en claro que hablar de la familia, hablar de su descendencia, hablar de los suyos, es también hablar de una sujeción a Dios. Es de reconocer lo enseñado desde el abuelo, el padre y ahora como hijo, y que tiene que preservar y tiene que extender en una familia vasta, una familia que Dios mismo ya había dado desde el abuelo, aunque era difícil porque su esposa Sara era estéril. Ya hasta muy entrada la edad conciben a Isaac, de tal manera que la esposa se ríe y es motivo para ponerle el nombre al hijo, Isaac, risa. Pero Dios cumple su propósito. Y poniéndonos en los zapatos de cada uno de estos personajes, tal vez nosotros vayamos imaginando y pensando qué hacía cada uno de ellos cada vez que se enfrentaba a esto. Tal vez sea interesante pensar, ¿no? Yo me imagino si yo hubiese tenido, no sé, a mi hijo Uriel a los 90 años igual y ya ni siquiera reconocerlo, bien viejito. Imagínense todos estos aspectos de la historia, ¿no? Es emocionante decir cómo ocurrieron las cosas, pero ocurrieron, eran otros tiempos, era otra vida. Incluso puedo decir, quiero atreverme a decirlo así, la alimentación, la forma de hacer las cosas, todo era diferente, muy, muy diferente. Es un extremo de lo que ahora vemos. Y tal vez a algunos esto les parezca fábula, pero no es así. Y no es así tanto, lo puedo decir tan seguro, tanto no es así porque hay una nación hoy en nuestros días que se llama Israel y que descienden y proceden de todo este linaje sanguíneo que es Abraham. Y no solo Abraham, también Esaú con los árabes. Y entonces podemos ver a la luz de la historia que esto es verdad. ¿Cómo es posible que se haya registrado y que aún en nuestros días podamos reconocer lugares, familias, acontecimientos, hechos? Y no solo eso, sino reconocer el hecho más portentoso y maravilloso de la historia que se ha plasmado y que rige también tal vez nuestro calendario, y es la manifestación de Jesús a la vida del hombre, y que también fue judío, descendiente directo, sanguíneo de todo este bagaje de hombres. Pero estamos hablando de una familia en particular, la familia de Jacob. La familia que él, gracias a Dios, puede tener a través de Raquel y su esposa Lea. Bueno, dice la historia que Jacob nace con un mellizo, Esaú, pero que en el acontecimiento mismo del nacimiento ya hay una acción definitiva para este niño que viene tomándole del pie al mayor. Y esto es una carga de idea muy importante, porque esto quiere decir que el menor se iba a servir del mayor y que el menor iba a ser más que el mayor. Y bueno, habrá que hablar un poquito también de esta situación, ¿no? Hay un hermano que dice la Biblia, describe a Esaú como un hombre alto, fornido, diestro para la caza.
Era buenazo para ir y ya me lo imagino bien varonil, pelirrojo. Entonces, imagínense al hombre. Y el otro Jacob, un poco más menudito, delicado, allá pastor de ovejas, siempre a las faldas de su mamá. Tal vez uno se puede imaginar, ¿no? Que a veces esto ocurre en ciertas familias y se ve la diferencia entre hermanos a veces. Y estamos viendo esta historia y imagínenlo y véanlo, pero aquel fuerte, aquel primero, aquel hombre muy favorecido de su padre, porque el favorito del padre era Esaú y no era Jacob. Qué familia, ¿no? Cualquier, como dicen por ahí, cualquier similitud es mera coincidencia. No, no es así. Dios tenía un plan y Dios sabía cómo iban a ocurrir las cosas. Había un plan, había algo que Dios quería que siguiera la línea de Jacob. Y no porque Jacob fuera más que el otro. Hay una intención también de este hombre. Estoy hablando de Jacob. Porque a él le queda claro ciertos aspectos de la cultura y de lo que Dios también ha dicho al padre, al abuelo, al padre y ahora al hijo. ¿Por qué esta familia es tan especial? ¿Por qué esta familia tiene todo esto? Yo tengo aquí algunas preguntas. ¿Qué características tiene cada uno de los llamados patriarcas? Lo que estamos viendo, ¿por qué son así? ¿Por qué destacaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Hasta dónde escucharon? ¿Cuáles fueron sus errores? Eso es muy importante para ver o para estudiar cómo debe ser una familia de Dios, porque aún dando tumbos, aún haciendo error tras error, tanto el abuelo como el padre como el hijo, hay una constante, y esa constante es la búsqueda de Dios, el reconocimiento de un ser supremo, y que no solamente es para ellos, no se lo guardan, sino que tienen en claro que esto debe darse a la familia, a los hijos. Qué cosa más extraña, ¿no? En el caso de Jacob, quiere a Raquel, pero se le da a la mayor y tiene que trabajar 7 años y luego otros 7 años. Y ya después que tiene a sus esposas, una no puede tener y entonces ella dice, te doy a mi esclava para que me des un hijo. Y la otra dice, sí, yo te doy a la mía. ¡Qué familia! Es algo como que no lo concebimos nosotros en esta cultura, obviamente. Tenemos que recordar todos estos sucesos, pero también pasajes de la Escritura, porque hay un hecho como para responder, ¿es válido? ¿La poligamia es válida? ¿Qué dijo Jesús? Cuando a Jesús se le dice de la resurrección, se habla un poco de este aspecto de la poligamia, porque dice, ¿qué va a pasar cuando hubo un hombre que tuvo una esposa y murió y pasó al otro, al hermano y al hermano y al hermano y así con los 7 hermanos? ¿De quién va a ser la esposa? Porque no necesariamente es poligamia, pero sí es una costumbre humana en donde tiene que pasar la mujer a los hijos para preservar el linaje o el apellido, vamos a decirlo así, del hombre. ¿Y Jesús qué dice? Pues es que están equivocados, así no es, así no fue concebido desde la idea de Dios, así no era. Cuando Dios crea al hombre, no dice, bueno, vamos a hacer unas 7 esposas o 6 esposas por aquello de que no pueda tener. Por supuesto que no. Varón y hembra los creó. 2. Solamente. Y cuando hace 8 días nos hablaban de este aspecto, y dice la Escritura que ya no son 2, sino que estos 2 se funden y ahora son 1. Pero no dice, puede haber 3 o puede haber 4 o puede haber 5 y los 5 serán 1. No, aquí es varón y hembra, marido y mujer. Pero estamos hablando también de este hombre Jacob. Hay que entender también la cultura, hay que entender también la idiosincrasia. Una vez un señor me cuestionaba, y me cuestionaba de esta manera, no solamente tiene muchas esposas, no,
También hay parentesco, hay incesto ahí, y es verdad. En algunos casos es verdad. Abraham tiene un parentesco, pero a medida que se va dando la palabra de Dios, a medida que la humanidad va avanzando, se van estableciendo reglas. Cuando Dios dice al hombre que vayan y que multipliquen la tierra, hay todavía una ley que es permisible en cuanto a debes, puedes, incluso con alguna prima o X. Pero después Dios va estableciendo orden, porque esto es lo que el hombre va haciendo de sí mismo. Pero Dios tiene que venir y tiene que establecer y tiene que decir, esto es abominación delante de Dios. Y por eso tenemos el libro de Levítico, en donde nos especifica ya, aquí se puede, aquí no se puede. Incluso se habla de generaciones. Una pregunta por ahí que le hicieron a mi maestra de biología era, ¿hasta dónde puede uno casarse con su pariente? Y ella decía, bueno, lo que nosotros conocemos a la luz de la biología es que después de la cuarta generación ya todo esto se ha mezclado y necesariamente ya no es el mismo patrón genético, ha cambiado. Y cuando vemos la palabra de Dios, incluso escuchamos y leemos desde la tercera y cuarta generación, y habla de generaciones en donde dice, hasta aquí podría ser. Pero a veces ni eso, porque sería buscar tal vez tener uno mismo algún capricho, y no es así, no debe ser así. Por lo pronto nosotros tenemos una ley bien específica, y es nada con familias directas. Eso no es, pues, no debe ser así. Pero estamos hablando de otra cultura, estamos hablando de otra idea, estamos hablando de otros tiempos. Después hay orden, porque como lo dije, Dios va estableciendo. Aquí toman en cuenta que todavía ni siquiera hay un pueblo, una nación, solamente es una familia que va, pero que sí reconoce la presencia divina, la presencia de Dios. Hay algo que a lo que yo quiero llegar, y lo voy a decir de una vez porque está aquí en la lectura, pero me parece pertinente que estemos haciendo este ejercicio de ir y venir a través de la historia, pero también ir respondiendo ciertas consideraciones que a veces nos hacen dudar o nos hacen pensar, ¿por qué se dio esto? ¿Por qué? Y hermanos, yo les invito para que cuando tengan una duda en ese sentido, acérquense. No que nosotros tengamos las respuestas, pero sí en comunidad podemos responder, porque la Biblia es clara, es precisa, es directa, es un arma de doble filo, acuérdense, en donde también nos especifica, esto puedes, esto no puedes, pero también se da en la multitud de los sabios, dice Proverbios. Cuando hay varias personas que han leído, que saben, que estudian, pueden dar una respuesta. Y bueno, voy a hacer un comercial. Esto que estoy hablando, hermanos, es historia, y les invito para que los miércoles puedan conectarse. Ahora mismo estamos viendo paso a paso por el Nuevo Testamento. La clase pasada, todo el ejercicio pasado de estudio tuvo que ver con todo esto que estamos viendo, y también respondería a saber dónde estaban ubicados, quiénes eran, por qué se dio esto. Y bueno, cierro el comercial y seguimos con nuestra meditación. Bueno, tenemos a un Jacob que tiene a sus esposas, empieza a tener hijos, pero tuvo un problema con su hermano, porque él fue un hombre alevoso, un hombre ventajoso, un hombre que quería tener siempre lo que él quería. De tal manera que en una ocasión dice la historia que estaba Esaú hambriento, cansado, y entonces aquel le había cocinado un guiso rojo, incluso se dice ahí, y aquel dice, tengo hambre, dame de comer. Y dice Jacob, sí te doy, pero con una condición, dame tu primogenitura. Esto es importante, hermanos, porque hay una carga ahí. Por supuesto que no dejó de ser el mayor Esaú, no dejó de ser el mayor. Él era el mayor,
era el más fuerte, él era el favorecido de su padre. Pero tenía en poca estima esta consideración en sí mismo. Decía, pues sí soy el mayor, pero pues eso ¿qué tiene que ver? A mí, ¿de qué me sirve ser el mayor en ese tiempo? No lo tenía como algo de privilegio. Pero el menor, en este caso Jacob, sabía que era importante. Tan importante es, y tan importante debe ser para nosotros, que dice la Biblia que cuando nace un primogénito, es bendición de Dios. Ser de lo primero y ser el primero sí es bendición. Es bendición, hermanos. Pero que tú lo reconozcas en tu vida y decir, bueno, Dios me ha colocado como el mayor, debe ser una bendición, pero también una responsabilidad. No creas que nada más es, pues sí, dale todo al mayor. No, tiene otro sentido. Pero entonces aquí lo que yo quiero rescatar, lo que yo quiero que se vea con una lupa es, para Jacob esto es importante. Y tener en importancia esto es decir, bueno, si Dios ha bendecido a mi hermano, quiero que me bendiga a mí también. Y entonces aquí viene esto que hay en el corazón de este hombre que está en la búsqueda de Dios. Y aunque es un hombre ventajoso, también ha tenido tropiezos. Su suegro también lo engañó y también le hizo pagar un poco de lo que él hacía. Y después tenemos aquel acontecimiento en donde su padre está muriendo y se alía con su madre, y entonces, ¿ahora qué se persigue? Ahora se persigue la bendición. Porque dice que en este tipo de culturas, el mayor tenía que venir y tenía que ser bendecido por el padre. Y adquirir una bendición de un padre debe ser algo importante para nosotros. Nosotros sabemos que nuestro único Padre es el que está en los cielos, Dios eterno, Dios todopoderoso, pero también hay que buscar su bendición. Dios está dispuesto, está para nosotros todo el tiempo, pero también el hombre a veces no quiere saber nada de Dios. No obstante, este hombre, este patriarca, sabe que esto es importante y eso es bueno. Y no solo para él, sino para toda su familia, para todos los suyos. Entonces, hasta se disfraza del mayor. Y bueno, ahí viene algo un poco, desde mi punto de vista, pues, fíjense, se pone una piel ahí que tiene pelo y para que lo toquen, y le prepara hay un guiso y dice, yo casé esos animales, y bueno, recibe la bendición y se enoja Esaú de tal manera que dice, te voy a matar. Híjole, otra vez, qué familia, se aman con locura y compasión. Pero todo tiene una intención y todo tiene un propósito. Y entonces, pobre Jacob, yo me lo imagino escuálido ahí, corriendo, tengo que huir porque aquí me van a matar. Entonces, ¿dónde está la bendición que querías? Porque tú querías todo, querías la casa, querías, no sé, qué feo cuando hay esta discusión de herencia, ¿no? Pero aquí, en este punto, va más allá de algo material, es algo espiritual, es algo que se reconoce. Yo me imagino que Isaac hablaba con sus hijos y les hablaba de Dios. Y Isaac, yo me imagino que decía, porque está escrito, o sea, por eso está registrado en la escritura, porque el padre Abraham le habló a su hijo y él le tenía que hablar a sus hijos y sus hijos sabían. Pero entonces los hijos deciden. Uno, bueno, sí también tuvo la bendición de Dios, y el otro no quiso seguir pues los dichos del padre y del abuelo. Pero bueno, tenemos aquí a los dos personajes, tiene que huir, y nos encontramos ahora a un hombre que ha decidido regresar. No ha decidido, Dios le ha dicho. Acabamos de leer el verso 35 y dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí,
y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahora tenemos un poquito claro todo lo que ha pasado. Hay un hombre que ya se fue, tuvo sus hijos. Ahora dice Dios, tienes que regresar. Regresa a este lugar en específico. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: fíjense, aquí está lo que este hombre tiene claro. Es escuchar la voz de Dios. Y no solamente escuchar la voz de Dios. Dios ya le ha bendecido, le ha dado hijos, le ha dado esposas, le ha dado bienes. Porque tiene bienes. Cuando va a encontrarse con su hermano, dice la Biblia que mandó regalos por 7 veces. Mandaba gente y cabras y todo para que mi hermano me perdone. Y también cuando se encuentran entre ellos, platican. Incluso Esaú lo quiere y se abrazan, y qué bonito, la familia reconciliándose. Pero los dos son prósperos. Y esto no es casual. Dios está ahí. Pero hay uno que tiene claro que no solamente es por los bienes, sino que hay que seguir a Dios. Dios me ha hablado, Dios me ha dicho. Incluso tuve un altercado y una pelea con un ángel. Y Dios lo bendijo. Tal vez aquí esta narración del conflicto entre Jacob y el ángel sea un tanto rara, porque no se entiende muy bien qué perseguía, por qué se dio, o a poco si un hombre pudo contra Dios mismo. No, sino que este hombre, ¿qué pidió cuando ya tenía el conflicto con el ángel? ¿Qué fue lo que él le dijo? Y lo que él pidió es una bendición, otra vez, una bendición. Buscó la bendición del Padre, ahora busca la bendición de Dios a través del ángel. Eso es algo que debe a nosotros hacernos pensar. ¿Cuánto busco a Dios? ¿Cuánto yo estoy en la vida, a veces viviendo de manera vertiginosa, como en estos tiempos? Tenemos que salir, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, y luego tener 2, 3 trabajos y seguir estudiando, o tal vez hacer un negocio. ¿Qué tanto tenemos que hacer? Pero en todas esas actividades, ¿cuánto te acuerdas de que debes buscar la bendición de Dios? Y no solo para ti, sino para los tuyos. ¿Qué hizo Jacob? Verso 2. Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Esto también es un poquito raro, pero es importante. Porque para Dios también lo mismo, el calzado, el vestido, el comportamiento es importante, porque es un testimonio de lo que somos. Aquí en este caso, no solamente se habla de los vestidos. Dice más adelante: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Todo esto, toda esta actividad, los zarcillos es un arete, es una argolla que se coloca, y esto los teólogos nos dicen que es una práctica pagana. Es decir, que yo hice votos ante X Dios, y entonces como una muestra de mi fidelidad a ese Dios, me voy a poner un aretito. Jacob lo sabía y decía: tenemos que limpiar todo este tipo de ideas. Esto no es algo que nosotros practiquemos. Nosotros conocemos al Dios vivo y verdadero, y por eso debemos cambiar. Estas prácticas no tienen que hacerse. Fíjense, ¿en qué tiempo estamos? Todavía ni siquiera hay rollos de Biblia ni nada, no hay nada, pero sí hay el conocimiento de un ser supremo. Y no solo el conocimiento, sino Dios me está hablando y me está diciendo que vaya para allá voy y hago esto. Y buscó en limpiar a su casa y a su familia. Esta es una enseñanza, tal vez una primera enseñanza de este texto.
Primero, escuchar la voz de Dios, obedecer y limpiar a nuestra familia. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros seguimos por la vida? Porque cuando uno convive con la sociedad, uno va adquiriendo modos, modas, formas, y a veces no son las mejores. El mundo es una sociedad voraz, que por todos los medios va a hacer que nosotros pensemos como ellos, actuemos como ellos, aunque digamos que somos otros. Pero lo que aquí nos está enseñando la palabra es que debemos limpiar nuestra casa, debemos poner en claro a nuestra familia que si Dios nos ha hablado, nosotros debemos ser fieles y debemos empezar aún con el vestido, aún con las formas. Y saben, Dios respondió. Dice el verso 5, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que estaba en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Bet-El, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y bueno, después nos narra el acontecimiento del fallecimiento de Débora. Eso lo voy a pasar de largo. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y aquí viene lo que yo quiero que nosotros tengamos presente en nuestro hogar. Quiero que nosotros pensemos, Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo, nos está pidiendo, y nosotros debemos actuar. Pero ¿qué dice Dios? Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, y esto ya es lo que Dios nos está diciendo a nosotros: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, y una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. En la Nueva Versión lo dice un tanto diferente, pero es la misma idea. Hay una promesa de Dios. Pero antes de la promesa hay una declaración de Dios. Así como la declaración que se le hace a Moisés: ¿quién eres tú? Yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy aquel que ha creado. Yo soy Dios. Yo soy ese ser que tú no puedes ver, pero que sí puedes sentir, pero que tiene todo el poder, que tiene toda la magnificencia, que ha creado las cosas. Yo soy ese Dios. Y ese Dios está hablándole a un pequeño hombre que le cambia el nombre, porque antes Jacob significa eso, el defraudador, y ahora Israel va a significar el que venció. Ese es el significado del nombre de Israel, que ya no será más Jacob. Debe haber un cambio, hermanos, en nuestra vida, y ese cambio es personal, pero ese cambio después, cuando uno lo entiende, tiene que llevarlo ¿a dónde? A casa, a los hijos, a los padres, a los hermanos. Y tenemos que cambiar nuestras formas. Aquí Dios está hablando, y no solamente se trata de cambiar por cambiar, porque aquí hay una promesa en donde hay toda... A mí me abruma un poco, porque es una nación, y de la nación van a nacer naciones. Hoy lo podemos ver definitivamente. Hoy podemos ver que esta promesa se ha cumplido. Y nosotros somos descendencia de aquellos, porque también dice la Escritura que nosotros fuimos adoptados. Ahora podemos considerarnos, porque Dios nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿O no dice así la Escritura? Así dice. Pero hay una serie de actos que debemos tener, de consideraciones. ¿Por qué no Esaú y por qué Jacob?
¿Por qué no? ¿O por qué tenemos a dos hombres, Adán y su nombre Caín? ¿Por qué no Caín? Hay algo en el corazón de uno. Y hermano, hermana, tú que escuchas, tú que sabes, querido amigo, el que tú escuches o veas o tengas el conocimiento de la palabra no es casual. Dios tiene algo para tu vida. Dios tiene algo para nuestra familia. Dios es directo y es preciso. Y si nosotros tenemos el conocimiento, se nos ha quitado el velo, es porque Él nos está incluyendo en esta promesa de vida, de amor, de inclusión. Hermanos, estamos en este mes en donde estamos hablando de la familia, estamos hablando de cómo debemos actuar, cómo debemos vivir. Y como estas familias, nosotros podemos decir con toda honestidad que a lo mejor somos iguales, así de raros. O tal vez cada una de nuestras familias tenga algún aspecto negativo y difícil. Eso no es lo importante. Lo importante es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a escuchar la voz de Dios? ¿Vas a seguir lo que Dios te diga y te vas a incluso dejar tu parentela y vas a establecerte donde Él te mande? Y después de ello vas a limpiar tu casa y vas a decirle a todos, aquí solamente gobierna el Todopoderoso, el Dios creador de todo. En este caso debemos apelar también al conocimiento de Cristo, porque aquí se materializa todo este conocimiento y es, ¿cómo puedo verlo? Pues lo puedes ver en Cristo. Cristo vino, Cristo estuvo con nosotros, Cristo vive. Y entonces podemos decir que es un miembro más de nuestra familia, que está con nosotros, que camina, que guía. Pero hay que tomar acciones para la vida de nuestra familia. Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Bet-El. Ahora no es necesario que hagamos este tipo de actos en donde vamos a venir y vamos a levantar aquí un montículo de piedras y vamos a hacer un acto. No, porque ahora todo es diferente. Ahora estamos inmersos en una cuestión espiritual. Nosotros tenemos el pacto de gracia, algo que no es tangible pero que se reconoce, que se vive, y me refiero a tangible como materia, no como un acto que sí vemos en nuestras vidas. Queridos hermanos, esta congregación Alfa y Omega debe reconocer que Dios ha hablado y que Dios quiere que nos constituyamos en una sola familia y a su vez en otras familias, y que tienen en claro que si Dios habla debemos seguir su voz, seguir los pasos, y no solamente yo como papá, sino yo con mi esposa, y juntos como matrimonio a nuestros hijos, y nuestros hijos a sus hijos, y esto será de bendición. Eso que persiguió Jacob, eso que buscó, la bendición de Dios. Yo estoy seguro, hermanos, plenamente seguro de que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios nos quiere bendecir a pesar de las circunstancias, a pesar de las crisis que podamos tener día con día. Vamos a orar, hermanos. Yo les pido que hagamos una oración en sus hogares. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que siempre estemos unidos y que busquemos el camino a la bendición de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias por la vida que nos has dado. Gracias porque tenemos familia. Y si bien es cierto, Padre, que hemos tenido pérdidas en esta gran familia, también sabemos que tú estarás con nosotros abrazándonos, y que un día estaremos juntos, todos reunidos, como una gran familia que Dios ha ganado a través de Jesucristo. Gracias, Señor, por cada padre. Gracias, Señor, por cada madre.
Gracias, Señor, por los hijos, por los abuelos. Estamos en tus manos, Padre, y queremos que tú seas el que bendiga nuestro hogar, a cada familia de esta congregación, y de la misma manera a toda la congregación como una sola familia, Padre. Gracias por cada uno de nosotros. Estamos en tus manos. Permite que podamos limpiar nuestra casa. Permite que podamos cambiar el vestido incluso, Señor. Que nuestro testimonio sea vivo, que sea honesto contigo, con nosotros mismos, Señor. Quédate en cada hogar y bendice a cada uno de mis hermanos, porque te lo estamos rogando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios. En el nombre de Él oramos, en el nombre de Cristo. Amén.